Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigas y amigos. Eh, Hoy día, martes 22 a las 17:40 horas. Vamos a hacer un video y vamos a hablar de Gog y Magog. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, rogamos tu bendición y su gracia para exponer sobre este tema, Señor, y bendiga el corazón de los que lo van a oír. Quedamos en sus manos y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hay una máxima que dice más o menos así: la confusión produce preocupación. Incluso la confusión puede llegar a producir angustia, desánimo. Y eso afecta toda la actividad, modo de pensar, modo de sentir y el modo de decidir. Entonces, cuando hay un tiempo de confusión por eventos o porque no entendemos un aspecto de la Biblia, un pasaje de la Biblia o una profecía de la Biblia, y escuchamos muchas interpretaciones. Unos dicen uno, otros dicen otro, otros dicen otro, otros dicen otro, y así. Y hay confusión. Las profecías no son dadas para confundirnos. Las profecías fueron dadas al pueblo de Dios para que se gozara de la gloria venidera de Jesucristo. Porque no se trata de adivinar o saber, entender lo que se nos viene. Entonces, tratar de escudriñar y precisamente, y esta interpretación puede ser válida, esta otra, va a llevar a la angustia. ¿Por qué? Porque hay confusión. Y hoy día, por ejemplo, yo he estado viendo, algunos dicen, estamos en la guerra de Gog y Magog. Inició la guerra de Gog y Magog. Bueno. Otros dicen, no, la guerra de Gog y Magog es al final de la tribulación. Otros dicen, no, la guerra de Gog y Magog es al inicio de los 7 años de tribulación, y otros dicen, no, es antes de los 7 años de la tribulación. Entonces, tratar de acomodar los hechos a la escritura es tal vez el peor método. El peor método. Cuando no entendemos, tenemos que retener lo que sí entendemos, lo que está claro en la escritura, y lo que sí entendemos, eso, sujetarnos ahí. Porque hay un hecho que a medida que los eventos se suceden, se van a ir aclarando. Y quiero ponerles un ejemplo. Por ejemplo, los judíos. Los judíos esperaban un Mesías, más que nada político. Esperaban un Mesías que lo liberara del dominio romano, una potencia gentil, pecadora, que no tenía la ley de Dios, no tenía el templo de Dios, no tenía las promesas de Dios, etc. Y ellos pensaban de que el primer acto de el Mesías, cuando llegara a Jerusalén, fuera al templo y declarara el reino, era la expulsión de Jerusalén y de Israel de los romanos. Ahora hay algo que ellos nunca vieron, que fue el pecado de ellos. Recordemos que el Señor Jesús, lo mismo que Juan el Bautista, dice: el reino se ha acercado, arrepentíos.
Y el que Señor, ¿por qué llama arrepentidos a Israel? Porque estaban en pecado. Ellos nunca reconocieron eso. Incluso, por ejemplo, la interpretación que hacían ellos antes de la venida de Cristo de Isaías 53 es que el siervo de Jehová era Israel. No concebían lo que dice acá, por ejemplo. Si es el Mesías, dice, angustiado y afligido, no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Pero ese no puede ser el Mesías, según los judíos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, si fue muerto. Entonces para un judío sí es imposible. El siervo de Jehová es Israel. No puede ser el Mesías. Y aquí hay otro detalle en esta profecía de Isaías 53. Ya le leí el 8 por cárcel y por juicio, y después le leo el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, murió. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, aun siendo sin pecado, a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. ¿De qué está hablando de esto? Resurrección. Y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. ¿De qué está hablando eso? Milenio, gobierno de Cristo. Fíjese que en 3 versículos tenemos la muerte, resurrección y milenio de Cristo. Por una razón muy clara. El profeta, cuando se le da una profecía, se le da la profecía sin la separación de los tiempos. Podríamos pensar que entre las dos frases que hay, cuando dice, verá los frutos de su aflicción, que hará satisfecho y justificará a mi siervo mucho y llevará las iniquidades de ellos. Perdón, voy a leer antes. Con todo esto Jehová quiso, el 10, quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad. Estas dos frases, verá linaje, creyentes, vivirá por largos días, eterno, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada, milenio. En una frase usted tiene 3 periodos. Dios le da la profecía al profeta sin decirle los tiempos. Primero esto, va a ocurrir tanto tiempo, esto. ¿No? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Muchas cosas debo decirles a ustedes, pero no soy capaz de sobrellevarlas. No te puedo dar una revelación completa porque no entendería y sería una confusión que te llevaría a la angustia. Esto que hicieron los judíos, no ver la profecía y decir esto es Israel, no es el Mesías, es un método muy humano de reinterpretar las escrituras según lo que a mí me parece justo o lógico. La lógica humana a veces no es la lógica de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Yo escuché a un pastor, un teólogo que decía, nosotros los amileniales tenemos la verdad porque nuestra hermenéutica es la más correcta y Gog y Magog y Armagedón son un mismo evento. Bueno, escuché otro que dijo y explicó por qué Gog y Magog era la primera guerra después de iniciar los 7 años. Y otro dijo no, explicó por qué era antes. Ahora, indudablemente todos se basan en la Biblia, pero se sacan versículos, se sacan partes para argumentar. Yo creo que hay eso es muy humano, muy del orgullo intelectual del ser humano, de querer tener a Dios y explicado todo.
porque mi sistema explica todo y es lo justo. Eso les pasó a los judíos. Pero eso es pecado, y por su pecado no supieron reconocer a su Mesías. Entonces decía, hay tres, por lo menos tres, no sé, habrá más, seguramente, que hablan de Gog y Magog, que sería Armagedón, Gog y Magog al inicio de la tribulación, Gog y Magog antes de la tribulación. Y otros dicen, no, se refiere a Gog y Magog del final del milenio. Ezequiel 38 se está refiriendo al final del milenio. Puede ser. Pero hay algo claro. Hay diferencias entre Gog y Magog y Armagedón. Entonces, si comenzamos a discernir las diferencias y entenderlas, tal cual como aparecen en la Escritura y no según lo que yo interpreto, entonces podremos avanzar. Permiso que voy a cerrar un poco porque está entrando el sol y me molesta. Ahí sí. Entonces, vamos a ver lo primero. Gog y Magog es una invasión a Israel. Veamos Ezequiel 38, del 1 al 4. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes de todos equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus, Fut, con todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, está diciendo, yo voy a hacer un juicio sobre ti. ¿Cuál será el juicio? De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra, salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿A dónde? A los montes de Israel. Una invasión. ¿Cuál es la diferencia con el Armagedón? Vamos a ver Zacarías. Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Aquí está la diferencia. Allá se mencionan varias naciones, aquí se menciona, dice, porque yo reuní todas las naciones, a menos que todas sea para rellenar, porque eran muchas, esa interpretación alegórica, tan como, no, es que 1000 significa mucho tiempo, no es literal. Si se hace así, entonces podemos interpretar de cualquier manera, pero aquí dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, específico. ¿Te fijas? Ahora, es importante decir que las naciones que se mencionan acá, dicen es Rusia, sí en parte, cuando habla Gog, el rey de Magog,
Mesec y Tubal, está hablando de una región, según las varias interpretaciones a qué correspondería hoy día, digamos la parte oriental de Rusia. La parte oriental de Rusia. Es decir, la parte asiática de Rusia, Kirguistán, varios pueblos de esos que hoy día son musulmanes y se han liberado o se han independizado de Rusia cuando la Unión Soviética se deshizo. Entonces dice Persia, Irán, Kus y Fut. Kus se refiere a Etiopía, eso incluye el Sudán. Y Fut se refiere al norte de África, Libia, Argelia, Marruecos. Con ellos, todos ellos con escudo y Gomer. Y se habla de Togarma. Esa es una región, se dice, al norte de Turquía. Lo que se llamaba en el tiempo del desarrollo del cristianismo Capadocia. Entonces estamos hablando de, sí toca Rusia, pero toca la parte oriental. Pueblos musulmanes de la parte oriental. Turquía, Irán. Tal vez Rusia, sí, puede ser. Otros incluían a China, pero bueno, métale nomás, por tanto. Entonces se habla de una invasión de varios pueblos que se pueden ser identificados, cuyas regiones con un nombre antiguo, y se puede identificar qué regiones actuales son. Y son esas regiones. Kutifut habla del norte de África. Entonces, y Armagedón, ¿qué dice? Reuniré todas las naciones contra Jerusalén, específico. Entonces, otro aspecto, Israel vive confiadamente en ese tiempo. Mira lo que dice Ezequiel, siempre 38, 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Bueno, aquí hay varias cosas. Estamos hablando de un Israel confiado en que no prevé una invasión, no prevé un ataque enemigo. Ahora, muchos dicen que este es el primer periodo de la tribulación, donde hay un acuerdo internacional promovido por el anticristo. Entonces Israel está confiado, construye el templo, etc. Puede ser. Pero también otros dicen que hubo una guerra, y según el Salmo 83, o creo que es el Salmo 83, que habla de la destrucción de Damasco. Y una guerra donde los países fronterizos son derrotados. Y por eso esta invasión viene no de países fronterizos. Y esta batalla donde los países vecinos fueron derrotados, deja a Israel tranquilo. Y viene este Israel de países del norte, que están lejos, o a una distancia, no son vecinísimos. Entonces esto es antes de la tribulación. Otros dicen al inicio de la tribulación. Pero está claro que no es Armagedón. ¿Por qué? En el tiempo del Armagedón, veamos Zacarías 14:2, ya lo dijimos. Dice, Israel que está viviendo la tribulación. Leo de nuevo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y aquí agrego, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas
saqueadas las casas y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ese es el tiempo poco antes del Armagedón. Es decir, Israel no está viviendo en tranquilidad, como dice en Ezequiel. Está viviendo en tribulación. Veamos otro versículo. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, les voy a leer del 15 al 21. ¿Qué dice? Por tanto, dice el Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Cuál es la abominación que habló el profeta Daniel? La abominación desoladora fue cuando Epífanes se instaló en el templo, sacrificó un chancho e hizo beber la sangre del chancho a los sacerdotes y la derramó la sangre por todo el templo. Y puso, en vez de en el templo, puso una estatua de Zeus. Entonces Cristo dice, cuando veáis en el templo la abominación, evento futuro, veamos. Por tanto, cuando veáis, y se refiere a algo que había sucedido 500 años antes de la venida de Jesús. Cuando veáis de nuevo la abominación desoladora en el templo, ¿qué significa? Como dice Tesalonicenses, el que viene se creerá a Dios y se hará adorar como Dios. Y dice, entonces los que estén en Judea, no en Roma o en Santiago, en París, en Tailandia, en Pekín, no, en Judea, dice, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Urgentes, huir. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Después, ¿qué más dice? Más hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, a menos que venga solo para los adventistas, pero los que hacen día de reposo todavía son los judíos, ¿no? Ya. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, sino es una tribulación ligada o limitada a Israel. Al principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá, es decir, será mundial. Entonces, cuando sucede el Armagedón, como evento final de esta tribulación, no hay paz. Israel no está tranquila. ¿O no? Es una diferencia, ¿no? Veamos acá 3. El propósito de Dios, de Gog y Magog, es ser conocido por las naciones y que Israel se vuelva a Jehová. Vamos a Ezequiel 39. Ezequiel 39. 39, 21, 22. ¿Qué dice? Dice, le voy a leer más. El Señor, voy a comenzar desde el 16. Dice, y también el nombre de la ciudad será Amona, que significa, según esto, es multitud. Amona Gog, multitud de Gog. Entonces, y limpiarán la tierra, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie, de toda tierra,
de toda fiera del campo, juntaos y venid reunidos de todas las partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes, de nuevo, montes de Israel, comeréis carne y beberéis sangre. Eso es la derrota del ejército de Gog y Magog con todas las naciones. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria, note, mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse. Y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. La única explicación que va a haber para haberse salvado de esa invasión tan grande es la mano de Dios. Fíjese lo que dice. Y sabrán las naciones que la casa de Israel, 22, y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. No está hablando de que Israel se vuelve a Cristo. No. Ellos se vuelven a Dios en los términos de la ley. Y déjeme decirle que hoy día los judíos creyentes en términos de la ley son una minoría en Israel. La mayoría es agnóstico, incrédulo, como el resto del mundo, tal cual el resto del mundo. Armagedón. ¿Cuál es el propósito de la tribulación de Israel antes de que llegue el Armagedón o al momento del Armagedón? Es que Israel reconozca a su Mesías. Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Está centrado en Jerusalén, ¿se fijan? Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se acuerda lo que dice el Señor Jesús en Jerusalén, Mateo 23, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte, como la gallina reúne sus polluelos, pero tú te negaste. No me verán hasta que digan: Hosana, el que viene en el nombre de Jehová. Ese va a ser el momento de la gran final de la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Entonces son dos contextos diferentes y dos propósitos diferentes, ¿se fijan? Ya dijimos, la invasión es de algunas naciones del norte. Es una invasión de algunas naciones del norte. Déjenme, volvamos a Ezequiel 38. Le quiero leer del 5 al 6. Dice: Persia, Cus, Fut, todos ellos con escudo y yelmo. Y después el 15 dice: vendrá de su lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Entonces son las regiones del norte de Israel, no está hablando de Jordania, no, regiones del norte, estamos hablando de Irán, noreste, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de pueblos
del Asia Central, que puede incluir a Rusia incluso. Irán, ya lo dije. Entonces, tiene otras características. Y como dije, será un ataque, en cambio al Armagedón, un ataque de todas las naciones. Vamos a Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Le voy a leer el 13 y el 14. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra, no solo a los del norte, de en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa gran batalla? El Armagedón, versículo 16. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Son varias las diferencias. Veamos otra. Los ejércitos invasores de Gog y Magog son derrotados en los montes de Israel por medio de eventos naturales. Ezequiel 39:4 dice: y sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña, toda especie, a las fieras del campo he dado por comida. Sobre la faz del campo caerá, porque yo he hablado, dice Jehová. 14:3. Siempre de Ezequiel, 39, estoy leyendo. Zacarías 14:3, ahí estamos. Zacarías 14:3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Estoy en Ezequiel 39:4. Ay, qué confusión. Que tengo los versículos mezclados. Dije 39:4. Primero sobre los montes de Israel. Sobre los montes de Israel. Y dice, versículo 6, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, habrá un juicio sobre la tierra de Magog, cuyo rey está invadiendo Israel. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. ¿Entiende? Entonces, déjeme leerle de nuevo. Ezequiel 39. Dice, y te quebrantaré, que 39, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. ¿Qué significa eso? Que va a haber una guerra entre ellos. Se van a matar entre ellos. Y ahí dice, sobre los montes de Israel caerás tú y toda tu tropa. Habrá un juicio sobre la tierra de Magog. Entonces, otro versículo, 38. Entonces dice, en aquel tiempo cuando vengan Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel.
que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá en la tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice Jehová Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. No hubo una resistencia de Israel. Terremoto. ¿Qué más hubo? Peste. Asesinatos entre ellos, guerra entre ellos. Granizos y fuego con azufre. ¿Y qué más? Caerán sobre los montes de Israel y serán alimento para las aves de rapina y toda fiera del campo. Exactamente. Entonces los ejércitos de invasores son derrotados por eventos naturales y sobrenaturales que produce Dios, no Israel, no otra potencia extranjera que interviene a favor de Israel, no. En cambio, los ejércitos enemigos de Dios en Armagedón son derrotados por el mismo Señor Jesús. Zacarías 14:3 dice: y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Fíjese. ¿Qué más dice? Apocalipsis 19:11. Ahí es más claro, ¿no? Apocalipsis 19:11, cuando dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda que hará para herir con ella las naciones, y las regirá con varo de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Una masacre. ¿Quién la hace? Jesús. Él viene como juez, como guerrero, a defender a su pueblo, y hace una masacre. Ese es el Armagedón. ¿Qué más dice? Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Se nota la diferencia, ¿cierto?, del Armagedón con Gog y Magog. Bueno, hay otro punto. La invasión de Gog y Magog no tiene una ubicación clara, no se especifica en el tiempo. Puede ser antes de la tribulación, pero no dice cuánto tiempo. Hay una frase que se usa en la Biblia que dice muchos días, pueden ser años. Tampoco hay una guerra, según lo que se dice en Apocalipsis, al inicio de los primeros sellos, cuando se abren los sellos, etc. Algunos dicen, ahí está Gog y Magog. Sí, puede ser, pero no es claro, no es evidente. No es evidente. Pero lo que está claro es que no es al final de la tribulación, no es el Armagedón. Gog y Magog es un evento. Armagedón es otro evento. La batalla de Armagedón ocurrirá al final de los 7 años de la tribulación. Veamos Mateo 24.
pero quiero leer Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, dice, está claro, dice, y los reunió, les leo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estos pasajes, hasta el versículo 19, son los últimos momentos, los últimos, como decir, juicios de Dios. Y paralelo a eso hay que se prepara el gran juicio, que es cuando se reúnen tropas de todas las naciones en torno a Jerusalén. Entonces, quiero leerles Apocalipsis, Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, 29 al 31. ¿Qué dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación, de eso en Mateo 24, y habrá gran tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta cosa no se ha visto todavía. En la historia, llamémoslo así, universal, y en la historia del cosmos, de lo que conoce el hombre, un evento así todavía no se ha verificado. Entonces este es un evento futuro. Y sucede al término o cuasi término de los 7 años en la tribulación. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. En el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo por sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es casi igual a Zacarías 12:10. Y todos verán la gran gloria de Cristo y dirán, Él era. Entonces, es un evento diferente. La batalla del Armagedón es un evento diferente a Gog y Magog. Por último, Gog y Magog, Israel estará quemando armas por 7 años y enterrando cadáveres por 7 meses. Eso es lo que dice. Mire, Ezequiel 39. Zacarías, ay Dios mío, Ezequiel 39, 12. Dice, les leo del 11, y en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog, lugar de entierro de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Se mira? Los enterrará todo el pueblo de la tierra, etcétera, etcétera. Versículo 9, 39:9. Dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Van a tener combustible por 7 años. ¿Se imagina digamos, para la población de Israel? No por una familia, estamos hablando de seguramente varios miles de personas. ¿Acaso no más de 1 millón de personas? ¿Acaso no más? Hoy día los israelitas, ¿cuántos son? 4, 5, 6 millones. Y tener combustible para esas personas, piense usted, ¿cuánta arma, cuánta tropa?
inmensidad de ejército será. Y dice, si Israel va a estar 7 años quemando armas, es un tiempo, puede ser el tiempo después de la tribulación, pero resulta que a los 3 años y medio en Israel entra en persecución, tribulación. ¿Habrá tiempo para quemar armas? ¿Tener combustible? Posiblemente. Entonces algunos dicen, por este argumento, dicen, tiene que ser antes de la tribulación. Posiblemente, pero no lo sabemos. Veamos Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 18 y 19. Dice, derrotó a todos, de su boca sale una espada aguda, etc. ¿Y cómo entierran los muertos? Mira lo que dice, 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Sabe cómo resolvieron el problema? Lo que muchos dicen de que esta tierra de Israel, todo lo que es aparte del Medio Oriente, es un pasaje de migración de todas las aves que vienen de Europa cuando comienza el invierno, vienen de Europa hacia África. Y cuando el invierno llega a África, hay una migración masiva de pájaros y aves hacia diferentes partes de Europa. Así que ahí hay centros de alimentación donde se detienen a tomar agua y alimentarse para seguir el viaje. Y son millones de aves. Esas son las que van a ser alimentadas y van a resolver el problema de los cadáveres. Y 2021. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado, y los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y todos los demás muertos. Y todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes de ellos. Confirma eso. Y hay que pensar algo, porque después vienen los 1000 años. Y si pensamos que el milenio hay un cambio en la Tierra, esos cadáveres que podían haber quedado de los animales se enterraron naturalmente, porque incluso habla de un terremoto. Y dice, un terremoto como no lo ha habido jamás en la Tierra. Entonces, no hubo para el Armagedón un pueblo que 7 meses se dedicara a enterrar cadáveres. No, no lo menciona, pero sí lo menciona en Gog y Magog. Tampoco habla del Armagedón 7 años de combustible. Es que viene el milenio. Puede ser. Puede ser. Entonces, yo quiero dejarlo hasta aquí, pero para que usted note que hay diferencias. Y hay algo que nosotros tenemos que... la actitud con que debemos ver esto. Cuando yo entiendo la diferencia, yo no puedo especular esto está ubicado porque no sale, no entiendo, y no me es claro dónde está ubicado Gog y Magog, pero sí puedo entender el Armagedón, porque lo dice. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Esperar. No presumir y que tomo de acá, porque acá dice esto, y acá y se supone que esto es lo otro, entonces ahí está. No.
porque es producir confusión. Es producir confusión. Y es más honesto decir, no tenemos claro la ubicación, pero sí tenemos claro lo que es el Armagedón. Sí, pues. Y el Armagedón no es Gog y Magog. Y actualmente Rusia no está invadiendo Israel. No hay Rusia, Turquía, Irán, pueblos islámicos. No están invadiendo. Es Rusia, solo Rusia invadiendo Ucrania. Nada más. Entonces, ¿por qué dice? Es que llegó la hora más? Calma. Humildad, por favor. Pensar de que nosotros podemos agarrar la profecía e involucrarla y interpretar. No. No acometan el error de los judíos, que es toda la interpretación clarita porque es lógico. Porque esto es lógico, así no puede ser así, debe ser así. ¿Y a qué lleva eso? A la equivocación, por una soberbia intelectual de muchos teólogos, porque dicen que tienen la mejor hermenéutica, porque la interpretación de ellos es esto, porque ellos esto consideran esto. No, a veces hay que decir, calma, tenemos claro esto, pero esto no lo tenemos claro, esperemos. El Señor irá dando luces a través de su palabra y los eventos. Si hay algo por lo cual hacer, que orar por la iglesia cristiana de Ucrania y la iglesia cristiana de Rusia, hermano. Eso sí, tenemos claro. Y orar para que el Señor ponga paz en los corazones de los dirigentes. ¿Mm? Pero entendemos también, si entendemos que es Dios todopoderoso, omnipotente y absoluto, que nada sucede en su creación sin que Él lo apruebe, o sin que Él lo permita, o sin que Él lo impulse. Entonces tenemos que entender que esta guerra es la voluntad de Dios. No significa que estamos de acuerdo con ella. Dios tiene sus propósitos y nosotros no entendemos muchas veces. Pero aún así se nos manda que a orar por nuestros hermanos. Eso. Y no andar hablando, esta es la guerra de God y my God. No, por favor. Y hermano, tome en cuenta estas diferencias para discernir y ayudarnos a ubicar en qué tiempo estamos viviendo. No estamos viviendo la guerra de Gog y Magog. Otros digo que estamos en el quinto sello, que se abrió el quinto sello de Apocalipsis. Entonces, estamos hablando se hablan de cosas, porque nos parecen están sucediendo cosas extraordinarias. En cierto sentido, sí. Pero muchas de estas cosas sucedieron pre-Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Y eran extraordinarias para su tiempo, ¿no? Porque fue una guerra extraordinaria. Hubo guerra en el Atlántico y en el Pacífico, en el Oriente y en el Occidente. Pero no era el fin. ¿Se fijan? Entonces tenemos que sacar lecciones y discernir seriamente y con humildad. A veces yo digo, si la queremos tener toda clara, no. No, hermano. Hay cosas que no las tenemos claras. Y al momento que sucedan, ahí las vamos a tener claras. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo. Porque esa es su prerrogativa, su soberanía. Con lo que ya entendemos nosotros, los cristianos, es más que suficiente. Es más que suficiente. Ya, si lo entendemos,
practiquemos las cosas que entendemos que tenemos que hacer. Punto. El resto el Señor, por medio del Espíritu Santo, la irá dando a su tiempo. Así como no reveló todo a los discípulos. Es que no, muchas cosas debo decirlo, pero si las digo, no las podéis sobrellevar. Y tal vez el Señor por eso dice eso, pero no da más pistas. A su momento dará luz a su pueblo. Así que, hermanos, amigos y amigas, los invito a estar atentos, pero sobre todo atentos a las escrituras, mirarlas con humildad, no creerse que y escuchar las opiniones, pero confrontarlas con la escritura, confrontarla con la escritura. Hay cosas que pueden ser más o menos acertadas, pero la mayoría de las cosas son muy erradas. Entonces, las pocas cosas que entendemos del Señor, de Dios, del Evangelio, practiquémoslas. Las que no entendemos, estudiémoslas, pero esperemos el entendimiento que nos va a dar el Señor por medio de su Santo Espíritu. Bien, hermanos, amigos, los dejo hasta aquí y que el Señor les bendiga. Y voy a terminar orando y pidiéndole al Señor, Padre eterno, Padre misericordioso, agradecerle, Señor, esta pequeña reseña de diferencias que se puede encontrar en varios pastores. Permítenos, Señor, ser humildes para poder esperar y entender las cosas que usted tiene en la Escritura, que son, entendemos que son para su pueblo, para nosotros, pero también que debemos reconocer su soberanía, que usted las revelará, las aclarará a su debido tiempo cuando a usted le parece. Gracias, Señor. Se lo agradecemos todo siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, que les vaya bien, que oren y que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos a la próxima.